buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Hoy vamos a empezar hablando de un tema que siempre hemos seguido con atención desde el programa, que es el tema de nuestro patrimonio, hoy del patrimonio arquitectónico. Pero realmente yo creo que en los últimos años, hace ya unos cuantos años, se empezó a valorar, empezamos a tener conciencia de lo que significa nuestro patrimonio como parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Tal vez no siempre fue cuidado y preservado como merece, como debería haber sido. Por suerte, ya les digo, el tema está creciendo, nosotros lo venimos siguiendo desde hace mucho y hoy vamos a hablar con el responsable de este libro que se ha publicado, Patrimonio Arquitectónico Argentino, el primero de 4 tomos, que intentan ser una especie de catálogo o inventario de los muchísimos bienes de valor patrimonial que tenemos en la Argentina. Ya lo presentamos y después seguimos charlando con él. Alberto Petrina nació en Buenos Aires en 1945. Es arquitecto y se ha desempeñado como director del Museo Isaac Fernández Blanco, como representante para asuntos culturales de la Cancillería y como director de patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es director nacional de Patrimonio y Museos. Bueno, la Secretaría de Cultura editó el primer tomo de una serie de 4 que han anunciado del patrimonio arquitectónico argentino. Se habla tanto de patrimonio, ahora aparece el primer tomo, que creo que es un trabajo muy a fondo sobre este tema. Lo invité al arquitecto Petrina, que es director de Patrimonio y de Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación, y además está en la Comisión de Monumentos. Sí. De Museos, como vicepresidente. Monumentos. ¿Cómo es su nombre larguísimo? Museos, Monumentos y... Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Lugares históricos, y además responsable de este libro. Vamos a empezar por hablar un poco del libro y después del tema del patrimonio, que da para bastante, no nos va a alcanzar el tiempo. Dígame. Bueno, el libro un poco fue el centro de nuestra gestión. Cuando Jorge Cosi, el secretario de Cultura de la Nación, me llama a colaborar con él, yo venía trabajando en el patrimonio en otras gestiones y en otras jurisdicciones. Había sido director de patrimonio en la provincia de Buenos Aires, posteriormente en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, a través de esos antecedentes y mi trabajo en la cátedra, en mi cátedra en la UBA. Es un especialista en este tema. Sí, lo conoce muy bien. Y Jorge me llamó por eso. Son libros que requieren a veces... cuando uno se está planteando cómo es posible sacar un libro así en un año, es porque hay muchos años de trabajo atrás. Estos libros son siempre trabajo de equipo, un trabajo colectivo. Los directores académicos de esta colección, de la cual sale el primer tomo, somos el arquitecto Ramón Gutiérrez, que es el más célebre historiador de la arquitectura iberoamericano, no solo argentino, y yo mismo. Y el equipo, se integra el equipo del CEDODAL que dirige Ramón y el equipo de mi propia cátedra. El coordinador de toda la investigación ha sido el arquitecto Sergio López Martínez, que además es adjunto de mi cátedra en la UBA y que tiene muchos años de experiencia también en la investigación. Además, lo que yo vi no es solamente una recopilación de fotos, que está muy bien editado y tiene unas fotos fantásticas. Hay trabajos académicos sobre cada aspecto. Sí. Algunos de ellos inclusive con visiones muy distintas, porque lo interesante de este libro además es que relaciona la arquitectura con la historia, la política. Hay una visión de incorporar la arquitectura a todos los demás elementos, y desde ahí crece. La arquitectura no es casual, ¿no es cierto? Responde a determinadas épocas y a determinadas tendencias. En efecto, la arquitectura nace de un contexto que es político, que es económico, dentro de un momento histórico determinado. Esta fue un poco la línea con la cual, cuando al inicio de mi gestión le propuse a Jorge Cosia iniciar esta colección, a él le interesó muchísimo, y además como hombre de cine dijo complementalo con una serie de trabajos para la televisión pública que estamos en este momento. Están haciendo. Estamos trabajando en una serie televisiva. Eso no sabía. Sí, porque el libro son 3.000 ejemplares, llegará a 12.000, 20.000, por la televisión se llega a 2 o 3 millones. Pero por supuesto. Y a nosotros nos interesa trabajar esto para el público en general. ¿Qué están haciendo? ¿Documentales? Estamos haciendo documentales por región, cubriendo, así como el libro cubre la región entera y los 200 años de historia argentina, estos documentales cubren las regiones del país con sus características arquitectónicas. Yo pensaba esto, acá hay muchas cosas que conocemos y otras que no, ¿no es cierto? Pero digo,
forzosamente es un recorte, hay muchas otras que no están, y tal vez, usted me va a decir, pero tal vez hay algunas que todavía ni siquiera las conocemos o no están inventariadas. ¿Cómo es el tema del patrimonio en la Argentina? Que tiene un atraso de muchísimos años, ¿no es cierto? No tanto. Ay, sí, yo No a veces tanto. cuando uno ve el deterioro de tantas cosas... Bueno, ¿Hemos tenido noción en el país a lo largo de los años del cuidado del patrimonio y del valor del patrimonio? una noción cree? creciente. Eso es esto otro empieza tema. en los últimos 20 años. Sí. Un poco Ahora más. hay mucha más conciencia. En la década del pero 80. el deterioro está. Acá me gusta porque también Sí. muestran aquellos bienes que ya no están, existen. obviamente, como un Están llamado de atención. registrados, sí. Todo es relativo. A ver, si Buenos Aires la comparamos con Siena, Sí. o con Lisboa o con París, Sí. ha volteado mucho. Si la comparamos con San Pablo, es una ciudad que ha conservado todo su patrimonio, porque San Pablo la han dejado en el piso. Nada. Entonces, Sin historia. también hay que considerar que de un modo el patrimonio tiene distintas características en un país central y en un país americano. Sí. Y tenemos distintos Bueno, pero enfoques. por eso también no ha habido conciencia, no ha habido durante muchos años una educación al respecto, que hace que la gente por ahí no valorara el patrimonio. Sí, es un tema Sí, de hay varias... cosas que han pasado que no hubieran pasado, arquitecto. Es un tema de varias generaciones. Por ejemplo, Sí. la generación del 80 se cargó toda la arquitectura colonial, salvo las iglesias. Ajá. ¿Por qué? Porque era una generación muy europeísta, tenía la mirada puesta en París, Claro. la arquitectura Construyó mucho, pero construyó destruyó lo mucho anterior. y destruyó mucho de lo anterior. Ah. Es decir, nosotros no conservamos nada del patrimonio colonial si nos comparamos con Quito, con La Paz, con México, con Europreto. Le hago una pregunta, pero desde el desconocimiento. Tal vez ellos tenían más. Acá había un patrimonio de una riqueza comparable. Sí, un poco Ajá. más, una arquitectura tal vez más minimalista, pero lo había. Pensemos simplemente, bueno, Córdoba o Salta han conservado mucho más patrimonio de ese periodo que Buenos Aires. Sí. Esto varía en las distintas regiones del país y después hay valoraciones que se van dando con el tiempo. Nuestro patrimonio prehispánico fue descuidado y dejado en el olvido y ni siquiera mencionado durante años, porque eso era cosa, lo voy a decir directamente, cosa de indios. Y una ciudad con pretensiones europeístas y con una cultura eurocéntrica, parecía que eso estaba muy bien en México o en Perú, donde obviamente es una presencia insoslayable, pero que nosotros teníamos que olvidarnos de eso. Ajá. Y muchas veces no era ni olvido, era ignorancia pura. Ajá. Un capítulo. Y después el patrimonio no está detenido en lo colonial o en la generación del 80, que de algún modo Construyó tiene ejemplos también espléndidos, maravillosos. sino también en la arquitectura moderna. Buenos Aires es la cuarta, está entre las 4 o 5 ciudades del mundo con más patrimonio racionalista. Construido entre el fin de los años 20, los 30, los 40 y los 50. Hay algunos libros que se han hecho sobre todo eso. Sí. Por suerte existen iniciativas privadas, ¿no? Se han hecho Es impresionante, libros sobre ese tema. Sí. Nuestro equipo está también por sacar un libro sobre el racionalismo en la Argentina, pero también con un sentido, usted recién decía, y lo quiero destacar, si bien nuestros libros pueden estar en una mesa de café, no hacemos libros para coffee table. ¿Ah? No son libros para coffee table. No, quiero decir, si están, mejor. Claro, pero porque además están muy bien editados, con unas fotografías maravillosas, el papel es muy bueno, pero no se queda ahí. No, la idea es que aquel que le interese el patrimonio en serio encuentre todos los datos en las fichas técnicas y Sí. los textos. Y al que le gusta mirar figuritas, pues las figuritas las va a tener. Sí. Hay contribuciones de fotógrafos estupendos. Yo leí por algún lado que usted decía los objetivos de este libro, o por lo menos subjetivamente lo que usted desearía que pasara, es que esto sirviera primero como base o inventario de los bienes que hay en el país y también para que se proteja, sea la declaración como bien protegido, patrimonial o lo que fuera, muchos que todavía no la tienen, ¿es así? Exactamente. Este libro, es decir, es imposible proteger el patrimonio, primero si no se lo conoce, Pero por eso. si no se lo clasifica científicamente. Eso nos falta, no tenemos un relevamiento de todo el país. Hay relevamientos incompletos. Este está Ajá. tendiendo a ser un primer relevamiento completo. Ajá. Por supuesto que es un universo imposible, serían libros de 2.000, 3.000 páginas No, y aún pero por así eso no- le digo, no necesariamente libros, pero digo que haya una catalogación de todos los bienes, sería Sí. importante. Se están haciendo, hay distintos avances en distintas provincias y la Nación lo está haciendo a través de este programa, que fructifica en un libro, pero que de algún modo tiene otros alcances. La idea es que todo este material pase a engrosar las posibilidades de protección, de declaraciones,
Por eso la Comisión Nacional de Monumentos y el Archivo Gráfico de el Archivo General de la Nación son socios en esta publicación. Cuénteme cuál es la función, porque usted además integra la Comisión de Monumentos. ¿Qué hace la Comisión de Monumentos? La comisión es una comisión, como usted sabe, que es una labor patriótica absolutamente honoraria, es decir, que todos los que estamos allí vivimos tenemos otros fondos y vivimos de nuestras profesiones. Son arquitectos la mayoría, ¿cierto? Hay arquitectos, hay arqueólogos, está el doctor Pérez Goyán, director del Museo Histórico Nacional, que es un destacado arqueólogo, está el padre García Mata, que fue provincial de la Orden Jesuítica, que en general tenemos como expertise diversa, que se ocupa de hay una gran proporción del patrimonio que es eclesiástico, bueno. Claro, pero la función... Supongo que hay una ley, en algún lado está especificado. Sí, la función es proteger el patrimonio, detectar, hacer las declaratorias, cuidarlo, aplicar la ley en aquellos casos en que se... Pero los fondos para la restauración, si usted va a ellos, no los maneja la comisión, los maneja la Dirección Nacional de Arquitectura, que depende del Ministerio de Infraestructura. La comisión informa. Más allá de los fondos, después para restaurar o preservar o lo que fuera, primero hay que detectar cada bien. Y entonces, si ustedes lo declaran de patrimonio nacional o como se llame... hay distintas categorías. ¿Qué pasa con esos bienes? Porque ese bien queda privados. Protegido. Sí, queda protegido y de algún modo no hay distintos grados de protección. Hay protecciones más estructurales. Le voy a dar un ejemplo. En el Colón prácticamente usted no podría tocar nada, ni exterior ni interiormente, salvo espacios no nobles, en fin. Me imagino. Pero hay otros edificios donde lo único que se protege es la fachada y el hall. Por ejemplo, en un espacio, un edificio como el Cabanaj, que es Monumento Histórico Nacional, se protege todo su envolvente exterior, no puede haber modificaciones, y su hall de entrada. Obviamente que cada dueño puede hacer en su departamento lo que le parezca, siempre y cuando no altere las ventanas. Ahora, supóngase que el consorcio del Cabanaj dice vamos a cambiar todo el hall de entrada, no pueden porque eso es patrimonio. No, porque el hall de entrada es un hall contravertino, con toda Estoy totalmente de acuerdo, digo, pero para saber hasta dónde... Hay límites, hay límites, y hay otras obras que hay una protección estructural total. El Congreso de la Nación, el Teatro Colón. Ahora, por su preocupación inicial, estamos en un momento realmente auspicioso para el patrimonio. La gestión, no solo la actual gestión, la gestión que se inicia en 2003 ha invertido hasta la fecha la mayor cantidad en restauración. Lo anunció la Presidenta de la Nación hace muy poco en la inauguración del Museo de la Lengua y del Libro de la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional. Se llevan invertido 2.000 millones de pesos. Esa cifra era impensable. No, 10 años perfecto, atrás. Totalmente de acuerdo, pero estoy tratando de plantearme a ver cómo sigue esto. Digo, y cómo sigue, se supone que va a seguir alguien que ha tenido ese gesto, va a insistir en él. No, pero digo, por eso le pregunto si hay un plan estructurado. Ustedes están haciendo con esto una especie de inventario, me parece que es básico, para después saber qué es lo que hay que proteger o cuidar o lo que fuera. Ese inventario sería como un archivo que nos da la información necesaria. Eso es un gran paso. Eso es un gran paso. Sí. Pero al mismo tiempo se está en este momento restaurando obras importantísimas. Por ejemplo, la Casa Rosada. Daba pena. Sí, no, totalmente. El estado en que estaba. Bueno, el mural de Siqueiros, podemos nombrar muchos casos. Esa es una parte más nueva, pero la propia Casa Rosada, una casa histórica, estaba tuburizada, con una cantidad de gente que no podía ya caber ahí de ninguna manera, y fue absolutamente restaurada a su, a su espacialidad anterior. Eso fue un trabajo inmenso. Le pregunto a usted como experto, usted me va a decir no es mi jurisdicción, no importa, pero para ver casos que llaman la atención a la opinión pública. Por ejemplo, pasa lo de la Richmond, ¿no es cierto? Sí. Cierra la confitería Richmond. Bueno, creo, usted nos va a explicar, la confitería Richmond está protegido el edificio, ¿es así? No es monumento. Es decir, no, hubo digamos, está protegido a nivel de la ciudad porque es un edificio que tiene... No, ya sé que depende de la ciudad, pero bueno... No, está protegido a nivel de la ciudad, no tiene una protección nacional. Tampoco pueden ser monumentos todos los... Por ejemplo, sí está protegido la del Molino, que está en una situación complicada. Bueno, vamos a tomar el caso del Molino, entonces. El Molino está protegido, entonces el Molino no se puede demoler, por ejemplo, ni se puede... Pero está en manos privadas, con testamenterías complicadas. ¿Y ahí qué se hace? ¿Qué se hace con estos casos? Bueno, el propio secretario Jorge Cosia planteó una ley que perdió
estado parlamentario de protección del molino, perdió el estado parlamentario, ahora se está volviendo sobre ella, se está volviendo sobre esa acción, y el molino va a terminar salvándose, pero de algún modo cuando hay una situación en la que está en manos privadas y hay esas situaciones complicadas de testamentería, las cosas se extienden en el tiempo. Lamentablemente el tiempo... Es muy complicado, porque está el derecho, por supuesto, individual, privado del dueño de un lugar, pero por otro lado es patrimonio de todos. Es patrimonio, y patrimonio de primer rango. Digamos, el tiempo es enemigo de cuando pasa demasiado tiempo y un bien no está... no recibe las acciones necesarias para su puesta en valor. El deterioro es mucho más grande. Se agrava el deterioro. Entonces, digamos, nuestra mirada es sobre un panorama inmenso. Enorme. Y hay otras tendencias nuevas en patrimonio, lo estoy planteando para el público en general, ya tienen décadas, pero de algún modo se han acentuado en la última década, en la cual se trata de no proteger bienes aislados como objetos preciosos, ¿no? Este objeto aquí, aquel. Es decir, de ese modo, sino con ciertas valoraciones generales, habría partes enteras del patrimonio que no podrían salvarse. Por ejemplo, ¿qué importa en un pueblito como Purmamarca? ¿O qué importa en Humahuaca? A lo mejor toda una hilera de casas que ni siquiera son coloniales, que son republicanas, de adobe, con una altura, con una sencillez, pero que tienen todas una armonía de conjunto. Ahí no vale proteger una u otra casa. Hay que proteger el conjunto. Hay que proteger el conjunto. Lo mismo pasa con las familias más que proteger, por ejemplo, para el centenario se hacen una serie de escuelas que se llaman Escuela del Centenario, y también escuelas palacios provenientes de la ley precisamente 1420, que en realidad se empieza a aplicar constructivamente bajo la presidencia de Roca. Estas escuelas, más que declarar de a una, a veces con toda lógica, o un diputado, o la propia comunidad de una provincia se declaren tales, lo que tiene valor es declarar a ese sistema de escuelas. Seguro. Lo mismo sucede con obras más modernas, como los hogares escuelas de la Fundación Eva Perón, que tienen otra tipología californiana, y que han sido restaurados según las provincias con mayor o menor felicidad. También valen como sistema. Totalmente, y hay que tener un criterio y una política para todo el conjunto. Nosotros para el Bicentenario hemos restaurado desde nuestra propia Dirección Nacional de Patrimonio y Museos 2 edificios altamente simbólicos. Uno, el Cabildo Histórico de Buenos Aires. Le hicimos una restauración completa y una museología de última generación, con plasmas, museología interactiva, recibe una cantidad de chicos. Un chico puede tocar una pantalla y saber quién vivía en esas manzanas, dónde estaban los patriotas, dónde los españoles, etcétera. Y acabamos de hacer lo mismo, y me gusta mucho aclararlo en público, porque esta obra ha sido ninguneada por ciertos medios. ¿Cuál? La casa natal de Sarmiento, en San Juan. En San Juan. Fue restaurada de un modo que era una casa que se hacía un esfuerzo, estaba con una museología un poco antigua, en fin, lo que la gente podía hacer. Fue restaurada con una museología deslumbrante. Hay que ir a verla, tengo que ir a verla, me gustaría muchísimo. Algunos matutinos célebres esto se lo pasaron por alto, curioso. El señor Biolcati de la Sociedad Rural dijo que este gobierno no se ocupa de Sarmiento. Para nosotros Sarmiento es uno de los próceres de la nación, sobre todo por controvertido desde todos los puntos de vista por un historiador, pero con dos legados que para mí son claves: la ley 1420 y el Facundo, que es la mejor. No es poca cosa. La mejor pluma y eso del 19. para hacerlo corto, pues podríamos decir muchos otros legados. Podemos decir otras cosas un poco más difíciles acerca de lo que pensaba. Nosotros hicimos el mes pasado acá un debate sobre Sarmiento muy interesante. También hay que acordarse lo que pensaba de los indios y los gauchos. Bueno, en fin, por eso, el paquete va completo. Pero está bien. Y una cosa interesante de este libro, debo decir, es que están todos los puntos de vista y todas las opiniones, que es como a mí me parece que se deben hacer. Y la casa de Sarmiento se la hemos puesto de punta en blanco porque Sarmiento lo merece, pero porque el pueblo de San Juan, y esto ha sido... Usted dice que no apareció. Yo la verdad que no lo digo yo. No si lo encuentra usted, muéstremelo. Bueno, pero están haciendo este trabajo, miremos, acá están tratando justamente de unir y no de separar, porque veo que ahí está la casa de Sarmiento, ahí están las dos casas de Sarmiento, supuesto, la de San Juan y la de Buenos Aires. Ahora ya nos tenemos que ir al corte, pero quiero que me diga, este es el primer tomo, faltan 3 más. En el primer tomo tomamos 1810-1880, hasta el año de la Federalización de Buenos Aires. El segundo tomaría 1880-1920, que está en este momento en diseño.
El tercero 1920-1960 y el último 1960-2010. Y en el primero, como la historia no empieza cuando uno quiere, sino cuando empieza, comenzamos con 2 artículos introductorios, uno sobre la arquitectura prehispánica, a cargo de la doctora Miriam Tarragó, directora del Museo Etnográfico de la UBA, y otro sobre la arquitectura colonial a cargo del arquitecto Nicolini. Dígame, y el que quiere ver estos libros, ¿dónde los puede conseguir? ¿Están, yo sé, en el Museo de Arte Decorativo? Sí, por el momento, como son libros que pagó íntegramente la Nación, la Secretaría no puede venderlos, no es un tema de ética, pero sí podemos donar a las asociaciones de nuestros museos. Ajá. Y nosotros no percibimos un peso. La gente que lo compra allí, el dinero va a para beneficio del museo. Sí. En este momento se está vendiendo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, lo vamos a vender también en el Nacional de Bellas Artes, que la librería está en obra, y en el Museo Histórico Nacional, para el que viva más cerca del sur, no tenga que venir hasta el norte. Muy bien, pero aparte de eso, si usted no ve el libro, lo importante, lo más importante me parece que es eso. Son los documentos que quedan, el catálogo que significa este libro de nuestros bienes patrimoniales, ¿no? Porque realmente tenemos una riqueza enorme ahí. Usted comparte conmigo que es un tema que no hace tantos años que se empieza a valorizar en la Argentina como merece. Y se ha destruido mucho patrimonio en el país. Recuperemos todo lo posible. Se ha destruido mucho y también se ha salvaguardado mucho y este libro tiende a salvaguardar más. Bueno, en esa línea vamos, ojalá que sí, y bueno, hay tanto, ¿no? Es inagotable este tema. Muchas gracias, gracias arquitecto, a usted. Gracias por haber venido. Señores, no se vayan que ya volvemos.